En este tema nos acompaña la doctora Ana Cristina Montenegro Arenas. Ella es jefe de la Clínica de Medicina Interna, Vascular y Anticoagulación del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe. Doctora Ana Cristina, bienvenida a Noticias Caracol Ahora. ¿Cómo está? Gracias, Daniela. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. A pesar de que el nombre ya nos dice mucho, quisiera que empecemos por contarle a quienes se conectan con nosotros cuáles son las enfermedades no transmisibles. Bueno, las enfermedades no transmisibles son todas aquellas enfermedades, bueno, en nuestro caso que afectan a los adultos y que son precisamente esas enfermedades que ponen en riesgo la vida de los pacientes durante su vida adulta, valga la redundancia. Estas incluyen la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria, la falla cardíaca, la enfermedad pulmonar crónica, todas estas enfermedades que afectan a los adultos cuando tienen pues ya su edad más avanzada. Claro, y son enfermedades complejas, de alto riesgo, digámoslo así. ¿En qué podríamos decir que han perdido ese protagonismo en el marco de la pandemia? ¿Menor inversión para su estudio? ¿Hay menores consultas? Bueno, mira, recientemente estuvimos en un foro latinoamericano de enfermedades no transmisibles donde vimos cuáles eran los principales problemas relacionados con la pandemia y desafortunadamente pues se cerraron prácticamente todos los servicios de consulta externa, todos los médicos migraron hacia los hospitales a la atención de los pacientes con COVID y estos pacientes con enfermedades crónicas o tuvieron miedo de salir de sus casas a reclamar sus medicamentos, dejaron de ir a la consulta, dejaron de hacerse sus exámenes y sus seguimientos y lo que hemos visto es que han empezado a tener descompensación de sus condiciones crónicas. Es importante también tener presente que esta descompensación de las enfermedades crónicas los pone en un mayor riesgo en el caso de adquirir el COVID. Entonces, pues es importante mantener estas enfermedades bien controladas para evitar complicaciones asociadas tanto a la infección por el COVID como a las enfermedades por sí solas. Es verdad que hayan entonces ante una vulnerabilidad aún mayor, teniendo en cuenta pues ese riesgo que se daría en caso de contraer el COVID-19. El miedo a no conservar el distanciamiento social también ha impulsado a que se afecten los tratamientos y el acceso a medicamentos de estas enfermedades. Doctora, ¿usted cómo lo ve? De pronto muchos pacientes previenen, no, yo mejor no me acerco a un hospital, a un centro médico, y han de pronto olvidado sus tratamientos o dejando a un lado ese control, ese control, digámoslo así, por miedo a contraer el COVID-19. Y bueno, hay un montón de cosas que afectan el hecho de que los pacientes hayan dejado de consultar. Uno, como tú muy bien lo dices, pues es esta necesidad del aislamiento social y obviamente las restricciones de salir, que obviamente siempre hubo libertad en estas restricciones para acudir a la consulta, pero pues es entendible que los pacientes tuvieran miedo de ir. Ahora que se han liberado un poco las cuarentenas y que las restricciones son menores, la invitación es a que todos los pacientes regresen a sus consultas, regresen al control de sus enfermedades crónicas, porque pues tener una enfermedad crónica no implica poderse morir de COVID, pero tener esa enfermedad descompensada sí es un factor de riesgo muy importante para poder tener complicaciones asociadas a la infección por COVID-19 y por supuesto a la muerte por la descompensación de estas enfermedades. Solamente la enfermedad cardiovascular mata 17 millones de personas en el mundo cada año, la hipertensión alrededor de 7 millones, la enfermedad tromboembólica, por ejemplo, ahora recientemente va a ser el día de la trombosis, mata más de 1 millón de personas cada año en Europa, entonces es muy importante el tratamiento de estas enfermedades y evitar que ellas se compliquen. De hecho, doctora, en un reciente encuentro sobre acciones contra las enfermedades no transmisibles, se habló que estos padecimientos causan el 85% de las defunciones en países emergentes. Eso es muy alto. Sí, esto es la principal causa de muerte en todos los países de Latinoamérica, en todos nuestros países, como tú muy bien lo mencionas, emergentes. Y desafortunadamente, como les dije anteriormente, la enfermedad cardiovascular puede causar una proporción grandísima, como el 70% de la muerte en las poblaciones mayores de 60 años en los países en vías de desarrollo. Entonces, pues definitivamente esto hay que controlarlo y para esto, pues los pacientes deben acudir a los servicios de consulta ambulatoria, deben regresar a los hospitales, ir a los hospitales es seguro en este momento, tenemos todas las medidas de protección para que los pacientes puedan ser atendidos con la mayor seguridad
y por supuesto brindarles toda la atención y disminuir el riesgo de que estas enfermedades se compliquen y puedan tener complicaciones que pueden ser mortales. Claro, nos cuesta fomentar la prevención, doctora. Sí, desafortunadamente todas estas enfermedades o una gran cantidad de ellas son asociadas a malos hábitos, a malos hábitos de alimentación, al sedentarismo, al tabaquismo, a la obesidad, a muchísimos factores que han venido con estos siglos y obviamente pues en la prevención primaria es donde seguramente estamos fallando. Desde la primera infancia es donde nosotros deberíamos fomentar estos hábitos de vida saludable para evitar estas enfermedades no transmisibles que en la mayor parte de los pacientes son evitables. Entonces, pues también la invitación es a cuidar a nuestros niños y a empezar desde la primera infancia a inculcar en ellos los hábitos de vida saludable para evitar las complicaciones a largo plazo en la adultez. Claro, digamos que la prevención podría ser ese segundo paso clave, además de diagnosticar a tiempo las enfermedades, sería como esa clave para evitar mayores acciones a futuro, ¿no? Para evitar más riesgos, peores consecuencias. La prevención y un diagnóstico a tiempo. Exactamente, y eso es la segunda invitación. La segunda invitación es que si ustedes tienen una enfermedad crónica, si están diagnosticados de alguna enfermedad crónica y sienten síntomas asociados a descompensación de esa enfermedad, les pongo un ejemplo, dolor en el pecho, sensación de ahorcamiento, empeoramiento de su condición respiratoria, hay que ir a los servicios de urgencias. En todos los hospitales tienen divididos muy bien la zona donde están los pacientes con COVID y la zona donde están los pacientes que no lo tienen y definitivamente pues es más peligroso no ir al hospital que acudir a él a buscar una atención prioritaria para evitar complicaciones que pueden producirse si no se consulta a tiempo. Sin duda. Pues, doctora Ana Cristina, ha sido muy importante este contexto que usted nos ha traído hoy para entender por qué es clave, por qué es tan importante seguir esos pasos, esas recomendaciones y evitar consecuencias drásticas a futuro. Muchas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol ahora. A ti, Daniela, muchas gracias. Un abrazo a todos. Cuídense mucho.